Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muchas gracias, hermanos. ¿Se acuerdan en qué momento se está escribiendo esto? ¿De qué nos está hablando el versículo? El crecimiento de Jesús. Pero ¿en qué situación está nuestro Señor Jesucristo? Pues es carpintero, es trabajador, es En el momento que se escribe, hermanos. Está en el templo. ¿Ok? Está platicando. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habían ido a una fiesta? Luego el Señor Jesús se les pierde a sus padres. Regresan sus padres a Jerusalén a buscarlo y se dan cuenta que estaba platicando con los doctores de la ley. Estaba platicando con ellos y los doctores de la ley maravillados por lo que él estaba diciendo y por el conocimiento que él tenía. Termina esta historia, hermanos, y termina con este versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, hermanos. Para con Dios y los hombres. Primero, hermanos, antes de continuar y entrar de lleno al estudio, al tema que vamos a ver en esta mañana, quisiera que comprendiéramos lo que significa la palabra crecer en este versículo. De hecho, el tema en sí va a hablar de esto, del crecimiento espiritual que nosotros debemos de tener. Es tiempo de crecer, hermanos, ¿sí? Es tiempo de que como cristianos empecemos a buscar el crecimiento espiritual. Pedí que los jóvenes se quedaran, hermanos, simple y sencillamente porque es necesario que comprendamos que no se necesita de cierta edad para crecer espiritualmente. A veces los jóvenes pensamos que no, es que este trabajo es para los hermanos adultos. No, es que el evangelismo es para los hermanos adultos. Y los hermanos adultos, no, es que este trabajo, el de venir a mover las mesas, es para los jóvenes. El de traerme agua es para los jóvenes. Y tenemos ese pensamiento, ¿sí? Tenemos un pensamiento en que hay cosas para jóvenes y hay cosas para adultos. Pero el crecimiento espiritual, ¿sí? Si nosotros nos vamos a nuestra espiritualidad, no existe una edad física para tener conocimiento, para trabajar, para tener sabiduría y nosotros ser siervos de nuestro Dios. No hay una edad específica en la que digamos, bueno, este trabajo es para ti y este es para otra persona. ¿Ok? Entonces es muy necesario que nuestra mentalidad vaya cambiando y esa mentalidad, para que vaya cambiando, necesita crecer. ¿Ok? Necesita crecer. En este versículo, hermanos, es curioso que la palabra crecimiento, prokopto en griego, esta palabra crecimiento no significa solamente un crecimiento de estatura, porque está hablando de nuestro Señor Jesucristo a la edad de 12 años, ¿sí? No está hablando de nuestro Señor Jesucristo ya grande, está hablando de 12 años. Y está hablando de que nuestro Señor Jesucristo estaba creciendo en estatura. Sin embargo, hermanos, el versículo, en esta palabra que utiliza, no especifica, o no es una palabra que se utiliza exclusivamente para un crecimiento físico. ¿Okay? No está hablando del crecimiento natural de la vida del ser humano. No está hablando de que Jesús iba avanzando en su vida naturalmente. ¿Ok? Claro que no. La palabra crecimiento en este versículo significa simplemente no estar estancado. ¿Ok? Significa no estar estancado. La palabra tiene muchas formas de definirse. La palabra significa avanzar. La palabra significa ir hacia adelante. ¿Ok? Nosotros utilizamos la palabra crecer. ¿Y para nosotros qué es la palabra crecer, hermano? ¿Mande? pues Subir, altura, ¿verdad? altura. Crecer es esto, ¿sí? ¿Vale? Engrandecer, ¿bueno? Que hay muchos cambios en nuestra persona. Muchos cambios, ¿ok? Significan cambios en nuestro cuerpo, significa crecimiento natural, significa estatura, que es algo que menciona el versículo, pero la palabra crecer siempre significa, o significa para nosotros un aumento de tamaño. Eso es crecimiento. ¿Sí? Un aumento de tamaño. Claro que le damos significados cuando hablamos mentalmente, pero a final de cuentas es exactamente lo mismo. Si hablamos de un crecimiento mental, estamos hablando de aumento de
¿De qué? De conocimiento. ¿Okay? Un aumento de conocimiento, aumento de muchas cosas, pero para nosotros es un aumento. En el caso de esta palabra es no quedarse estancado, es avanzar, es ir hacia adelante. ¿Ok? No quedarte en el mismo lugar, aprender. Eso significa la palabra crecer en este versículo. Para nosotros, hermanos, si nosotros hablamos de crecimiento, y vamos a hablar del crecimiento natural del ser humano, usted puede darse cuenta, y tenemos hermanos entre nosotros que pues, estudian medicina, estudian enfermería, y pues obviamente ellos podrían hablarnos mucho mejor acerca de problemas de crecimiento natural en el ser humano. Sin embargo, hermanos, viendo un poco y estudiando un poco acerca de todo esto, me daba cuenta que hay muchos problemas por los cuales el cuerpo humano no puede desarrollarse completamente, no puede crecer. De hecho, hay muchas personas que tienen problemas, ya sea problemas hormonales, y que esos problemas hormonales no le permiten que la persona pueda desarrollarse o su cuerpo pueda desarrollarse completamente. Existen otros tipos de problemas, hermano, pero básicamente los problemas que afectan el crecimiento tienen mucho que ver con la nutrición, con las hormonas, tienen mucho que ver con la alimentación que uno sigue, todo lo necesario que debemos de tener y recibir para nosotros poder tener ese crecimiento natural. Sin embargo, hermanos, si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de estos problemas, nos damos cuenta que siempre hay algo que afecta el crecimiento. El crecimiento es natural y debe de ser natural, ¿ok? Es natural que una persona crezca, es natural que un ser humano vaya creciendo, vaya aumentando de tamaño, su cuerpo vaya cambiando, y si esos cambios no suceden, entonces eso es un problema, ¿cierto? Se estancó. Es un problema, ¿sí? Si esos cambios no suceden, es un problema. Sucedía con mi sobrino, hermanos, cuando mi hermana estaba embarazada. Fuimos una vez a un eco y le dicen, no, pues el bebé tiene tantos meses. Le dicen, tiene 5 meses el bebé. Después, 2 meses después vamos y le dicen, oye, el bebé tiene 5 meses. Y pues, ¿cómo está eso? Le explican los doctores, es que tu bebé no está creciendo. Algo está pasando. ¿Por qué? Porque su cuerpo es el de 5 meses, ¿sí? No está agarrando los nutrientes, no sé qué está pasando, pero su cuerpo no está creciendo, no se está formando completamente, ¿sí? Hay casos, hermanos, de personas, de niños, que a la edad, a cierta edad, no pueden tener el tamaño, ni su cuerpo está formado como el de otros niños de su misma edad. Y eso es una señal de que puede existir un problema, ¿sí? Se va al doctor, se va al médico y el médico le da un diagnóstico, mira, es por eso, es por la alimentación, es por la hormona, es por esto, es por aquello, y le dan un diagnóstico del problema que él está teniendo. Pero es importante que comprendamos que no es natural, hermano, ¿sí? No es natural la falta de crecimiento. En lo espiritual, hermanos, sucede exactamente lo mismo. No es natural que nosotros como cristianos nos estanquemos en un solo lugar, ¿okay? No es natural que nosotros como cristianos no queramos crecer. Y esto es muy importante. No sé si recuerdan ustedes, los que han estado estudiando con nosotros los miércoles, Hebreos. En Hebreos, hermanos, en el capítulo 5, el escritor de los Hebreos les dice algo muy importante en cuanto a esto, en cuanto al crecimiento, ¿sí? Y les dice que el problema de su crecimiento, ¿sí? El problema que ellos no crecieran espiritualmente, 1, era por el rechazo del alimento, ¿sí?, espiritual, y 2, por no ejercitarse, cosas que también dan en el crecimiento en el cuerpo humano, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 12 en adelante, las siguientes palabras, ¿sí? Ponga atención, lo voy a leer yo, hermanos. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche, y no de alimento
sólido. La necesidad de su cuerpo, ¿sí?, no era un alimento sólido, es decir, rechazaba el alimento sólido. ¿Para quién es ese alimento sólido, hermanos? Hablando físicamente, ¿para qué es un alimento sólido? ¿Quiénes comen alimento sólido? Para los que ya tienen un crecimiento necesario. A los bebés, hermanos, a los bebés usted no les puede dar un alimento sólido, ¿verdad que no? Usted no le da a un recién nacido un pedacito de carne, ¿verdad que no? No le da unas palomitas, ¿verdad que no? No puede, hermano. No puede comer eso. Un bebé. ¿Qué necesita un bebé? Leche. ¿Sí? Es lo que necesita el bebé, leche para su crecimiento. Y dice la Escritura, ustedes, después de tener tanto tiempo, ¿sí?, en el conocimiento de la palabra, se necesita que otra vez se les dé leche. Les está diciendo, tienen problemas de crecimiento. Son bebés espiritualmente. No pueden tomar el alimento sólido. Siguen siendo bebés. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Ponga atención, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Okay? Porque es niño. Todo el que participa de leche es inexperto. Si nosotros nos quedamos estancados y no crecemos, el problema es que como cristianos somos, ¿qué? Inexpertos. Somos niños espirituales. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice, para los que por el uso, ¿sí?, para los que por el uso tienen los sentidos que ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay dos cosas que necesitamos para crecer, hermanos, según los versículos. Primero, necesitamos empezar a digerir alimento sólido. Y segundo, necesitamos ejercitarnos espiritualmente. ¿Ok? Pero el cuerpo espiritual necesita crecer. No podemos quedarnos estancados. ¿Ok? Nuestra espiritualidad, hermanos, o nosotros, nuestro cuerpo espiritual, debe de ir avanzando. ¿Sí? Debemos de ir avanzando. ¿Ok? ¿Por qué es necesario que comprendamos esto? Lo mencionábamos al principio. Sucede lo siguiente, hermano. Sucede lo siguiente. Hay problemas dentro de la congregación. Hay problemas dentro de la iglesia, dentro del grupo de reunión, de la congregación. Y a veces esos problemas, hermanos, nos afectan tanto a nosotros que decidimos abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que no debemos de hacer. Sin embargo, es una señal de falta de crecimiento espiritual. ¿Ok? Hay trabajos que se tienen que hacer en la congregación. Los hermanos invitan a trabajar y nosotros no los queremos hacer y decimos, hermano, es que yo no puedo hacer eso. Yo no lo sé hacer. Falta de crecimiento espiritual. Hermano, es que yo no puedo ir a evangelizar, no puedo ir a predicar, ¿sí?, a tal congregación porque es que no sé, hermano. Falta de crecimiento espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque hay maneras de aprender, pero nos quedamos en un mismo lugar. No queremos avanzar. Estamos cómodos con lo que estamos. Hay trabajo que hacer en la iglesia, hermano, yo no quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Y hay un estancamiento, hermano. Nos estancamos a algo. Los jóvenes, decíamos hace unos momentos, sucede lo mismo. Es que ese trabajo es para los hermanos ya mayores. No, a mí pónganme a recortar, a mí pónganme a dibujar, a mí pónganme a pintar, a mí pónganme... Y pensamos que el ir a evangelizar, que el ir a predicar, que el ir a visitar, eso es trabajo de adultos. Pero en lo espiritual, hermanos, es importante que comprendamos que la edad no es un impedimento para que nosotros avancemos espiritualmente. ¿Ok? No es un impedimento. Y con nuestro Señor Jesucristo lo vamos a aprender. Lucas capítulo 2, hermanos, versículo 52, pasaje que mencionábamos, nos dice que nuestro Señor Jesucristo iba avanzando en su vida. Él no estaba quedándose estancado. Él iba hacia adelante.
Iba hacia adelante en sabiduría, iba hacia adelante en estatura e iba hacia adelante en gracia. ¿Ok? Él iba creciendo. Primero, hermanos, vamos a tomar el punto de la estatura. ¿Sí? Primero vamos a tomar el punto de la estatura. Crecer en estatura, eso ya lo conocemos. Físicamente es tomar el tamaño necesario o el tamaño que nuestro cuerpo necesita para desarrollarse completamente. Eso es un crecimiento en estatura. Eso es físicamente. Espiritualmente es lo que mencionábamos o iniciábamos mencionando allá en Hebreos capítulo 5, versículo 12 en adelante, el versículo 14. Ese es un crecimiento en estatura espiritual. ¿Ok? Dentro del cuerpo espiritual, dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, también nos dice la Escritura que hay dos tipos, ¿sí?, de hombre, podríamos así decirlo. Dos tipos de hombre espiritual. El niño y el que ha alcanzado, ¿qué? Madurez. ¿Sí? El niño y el que ha alcanzado madurez. ¿Cómo es el niño? Bueno, ya lo vimos en aquel versículo. El niño, primeramente, rechaza alimento sólido. Ese es el niño espiritual. Un niño rechaza alimento sólido. ¿No le ha pasado, hermanos, que a veces el hermano está predicando y decimos, ay, es que ese hermano lo que está diciendo como que no me agrada, y como que no le gusta lo que el hermano está diciendo porque lo siente duro, porque lo siente pesado? ¿No le ha sucedido? De que a veces siente las pedradas del hermano, de que, ay, este hermano sabe lo de mí, por eso lo está diciendo. ¿Sí? Ok, eso es alimento sólido, ¿no? Eso es alimento sólido. Alimento que usted debe de empezar a digerir. Alimento que le va a enseñar a usted a crecer espiritualmente. Alimento que le va a ayudar a usted a no quedarse en una misma estatura espiritual. Cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo, le voy a pedir por favor que busquemos la primera carta de Timoteo. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 4. Dice la palabra de nuestro Dios, ponga mucha atención, versículo 6. Versículo 6 en adelante. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ponga atención. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, ¿para qué? Para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida, ¿qué? Por todos, ¿sí? Por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La palabra de nuestro Dios le dice a Timoteo por medio del apóstol Pablo: si tú enseñas esto a los hermanos, vas a ser una persona nutrida. ¿Qué se necesita para el crecimiento? Nutrición. ¿Qué se necesita para que el niño vaya creciendo en estatura? Pues que sea bien nutrido, ¿sí? Eso es lo que se necesita. Luego sigue diciendo el versículo: también ejercítate. Es necesario el ejercicio, ¿sí?, corporal, pero es mejor el de la piedad. ¿Ok? Es mejor el de la piedad, es mejor lo espiritual. Entonces, cuando nosotros leemos esto, usted puede decir, bueno, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Le está diciendo, primero nútrete. Tienes que enseñarle esto a los hermanos. Al momento de enseñárselo a los hermanos, tú vas a ser nutrido. Tú vas a ejercitarte para la piedad. Pero ¿qué es lo que le tienes que enseñar? Para que la gente siga creciendo, para que la gente se siga ejercitando. Si enseñas esto, ¿qué es esto que debes de enseñar? La doctrina. ¿La doctrina? ¿El evangelio?
Sigue diciendo el versículo, ponga atención, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Palabra que nos nutre, palabra que nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos, ¿sí? Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Versículo 12. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primero, hermanos, algo muy importante. Usted puede seguir leyendo y puede darse cuenta de lo que está hablando el versículo. Puede darse cuenta de lo que está sucediendo en ese versículo. Es muy importante que como cristianos espirituales entendamos que la estatura espiritual no se basa en la edad física de una persona. Jóvenes, necesitamos crecer espiritualmente. Y los hermanos adultos, ¿sí? Ninguno debe tener en poco la juventud de ellos. Porque todos, según el versículo 10, tenemos que estar trabajando. Todos tenemos que estar trabajando. ¿En qué se trabaja? En la predicación del Evangelio. ¿En qué se trabaja? En la predicación de la palabra de nuestro Dios, en retener la buena doctrina. Pero todos tenemos que estar trabajando en lo mismo. ¿Okay? El crecimiento en estatura, hermanos, es dejar de ser niños. Sí. ¿Cómo? Bueno, primero digiriendo el alimento sólido. Segundo, debemos de comprender que la edad no es un impedimento. Sucede lo siguiente, y díganme si no. Sucede lo siguiente, hermanos. Aquí en las reuniones, en los convivios, a veces pensamos los adultos que solamente los jóvenes nos tienen que servir, ¿sí? O solamente los hombres, que las mujeres nos deben de servir. Y esto, hermanos, es una señal de no crecimiento espiritual. Porque en el reino de los cielos todos somos siervos los unos de los otros. ¿No lo dice así la Escritura? Y le decimos a los jóvenes, no, tú vete a traer esto, tú tráeme el agua, tú tráeme esto. ¿Por qué? Porque pensamos que los jóvenes tienen la obligación de hacerlo. Ahora, no estamos diciendo que los jóvenes se tienen que rebelar y decir, no, hermano, aquí todos somos siervos de todo. No. ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo? Exactamente eso. Que el joven le debe de servir a usted. ¿Verdad que sí? Pero que usted le debe de servir a los jóvenes. ¿Verdad que sí? Y que los hombres debemos de servir a las mujeres en la iglesia del Señor. ¿Verdad que sí? ¿Ok? En su matrimonio, hermanos, pues eso ya es en su casa, es la forma en la que usted guía su vida, ¿sí? Y Dios ya dice quién es y qué trabajo tiene cada quien. Pero en la iglesia del Señor, hermanos, somos siervos los unos de los otros. ¿Ok? Y esto es algo muy importante, hermanos. Ir creciendo espiritualmente. No estar estancados a un solo pensamiento. ¿Por qué? Porque a veces pensamos y tenemos en poco, ¿sí?, la edad de los jóvenes, tenemos en poco el conocimiento de cierta persona. No, es que yo aquí soy una vez sucedió en Estados Unidos, hermanos. Estamos en una congregación. Y pasa un anciano de la congregación en Estados Unidos y ve, había una hoja hecha bolitas y tirada en el suelo, y pasa el hermano y luego le habla a un joven, ven para acá, y se acerca el joven, recoge ese papel y tíramelo a la basura, por favor. Y pues el joven lo hace, y luego se le acerca un hermano y le dice, hermano, ¿por qué no lo hizo usted? Si usted estaba allí, el joven estaba allá en la entrada. No, hermano, es que yo soy el anciano de la iglesia. Entonces, esto, hermanos, pues por allí es una mala señal de crecimiento espiritual, tristemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que por ser alguien, que porque yo predico, que porque yo canto, porque yo vengo todos los días a limpiar, yo soy mayor que los que no lo hacen. Falta de crecimiento espiritual. Somos niños espiritualmente. ¿Por qué? Porque nos quedamos estancados a tener en poco y a no entender que la edad, el conocimiento de una persona no define
o el conocimiento o trabajo en lo social, hermano, no define el crecimiento espiritual de alguien más. ¿Ok? Ahora, Efesios capítulo 4, hermanos. Efesios capítulo 4. Esa es otra señal, hermanos, de no crecer en estatura espiritual. Efesios capítulo 4. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 12 en adelante. Vamos a leer el versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo, él mismo instituyó trabajo para cada uno de nosotros. ¿Okay? Para cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento, para seguir avanzando en el cuerpo de Cristo, hasta que todos, ahí está el final, la madurez espiritual, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, un varón completo. Eso es crecimiento, ¿sí? Un varón completo, un varón que ya se desarrolló completamente, ¿sí? Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Tenemos una meta de estatura, ¿sí? Tenemos una meta de estatura, la estatura de Cristo, de cómo vivió él aquí en la tierra. Está difícil, ¿verdad? Está complicado, ¿verdad? Pero usted tiene la meta y yo tengo esa meta. Esa es la meta a la que todos debemos de llegar. Entonces tenemos que seguir creciendo en estatura, porque la estatura o el nivel de estatura que debemos de llegar espiritualmente es la estatura de la plenitud ¿de quién? ¿No lo dice la escritura? Claro que sí, hermano. Ahora sigue diciendo el versículo, ponga mucha atención a lo que sigue, para que ya no seamos niños fluctuantes. Otra señal, hermanos, de que falta crecimiento espiritual, en estatura espiritual, es que nosotros seamos fluctuantes. Y aclara el versículo, ¿cuál es una persona fluctuante? Llevados por doquier de todo viento de doctrina. Una persona fluctuante, hermanos, es una persona que no es constante. Es una persona que en Santiago le llama una persona de doble ánimo, ¿sí? Una persona que no es constante. Una persona que ahorita está bien, pero luego después no me gusta lo que están enseñando, y allá sí me gusta lo que están enseñando, ¿y qué hago? Me voy para allá, ¿sí? En estos versículos habla de todo viento de doctrina. Sucede, hermanos, que a veces, como no estamos alimentados correctamente, como no estamos alimentados, ¿sí? Con ese alimento sólido, nuestros ojos ya no están puestos, o no están puestos en Cristo, sino están puestos en quien nos está dando ese alimento, físicamente, ¿sí? Nuestros ojos están puestos en quien nos está dando ese alimento físicamente. Por ejemplo, ahorita, usted que es adulto, usted que ya comprende todo, usted sabe que el alimento que usted come todos los días en su hogar, ¿se lo da quién? El alimento natural, que se lo da quién? Nuestro Dios, ¿sí? Usted en su casa está comiendo, se inclina a orar y le da gracias a Dios. Pero el bebé, hermanos, cuando está comiendo, ¿a quién está viendo? ¿Quién? A su mamá. Y nada más quiere estar con su mamá, ¿sí o no? ¿Sí? Ya quiere estar con su mamá. ¿Por qué? Porque sabe que la que le da el alimento es su mamá. Pero usted ya lo entiende. Usted ya sabe que por medio de su trabajo Dios lo está bendiciendo. En esto, hermanos, es exactamente lo mismo. Viene a alimentarnos la palabra de nuestro Dios, y cuando somos niños no alcanzamos a ver de quién es el alimento, sino que vemos que quien está enfrente es el que me está dando el alimento, y me dejo llevar por quien está enfrente. ¿Qué sucede? Si el que está enfrente enseña falsa doctrina, a veces el niño no lo va a comprender. Y luego vienen problemas y el que está enfrente enseña falsa doctrina, se le disciplina a la persona no acepta disciplina, se va a una secta, una denominación, y allá van todos
con esa persona. ¿Por qué, hermanos? Porque no están viendo con los ojos de madurez espiritual quién realmente está dando o quién debe de dar el alimento para todos nosotros. ¿Sí? Ahora, esto sucede a menudo, hermanos, esto lo sucede mucho. ¿Por qué? Porque la vista de nosotros a veces no está donde debe de estar. Y esto, hermanos, es señal de falta de madurez espiritual. Nuestros ojos deben de estar en quién, hermanos. Dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús, solamente en Jesús. La palabra nos la da ¿quién? El Espíritu Santo, nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos enseña. Bueno, para crecer en estatura, hermanos, es necesario comprender esto. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a no ser fluctuantes, a entender que el hermano que está al frente tiene y puede tener errores. Que quien está aquí, hermanos, ya se dijo anteriormente, ¿sí? No es una persona infalible, es una persona que comete errores, es una persona que también falla, es una persona que junto con usted estamos luchando por una vida espiritual mejor. ¿Sí? Eso es madurez espiritual. Pero luego a veces pensamos, como algunos hermanos le dicen, se iba a establecer a una congregación, la organización, hermanos, se quería establecer ancianos, se quería establecer diáconos, y decían los hermanos, no, hermano, ninguno es digno, nadie puede reunir los requisitos, es más, los requisitos están puestos allí para que nadie los reúna. ¿Cómo que? Hermano, falta de crecimiento espiritual. No, hermano, es que todos fallamos. Claro que sí. Pedro también falló y siguió siendo apóstol. Pedro estaba llevando a algunos a condenación, hermano. Gálatas capítulo 2. ¿Sí o no? Tuvo errores. El hombre tiene errores, hermano. Pero como espirituales debemos de comprender y debemos de crecer. No ser niños fluctuantes. ¿Sí? No debemos dejarnos de llevar por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, solamente dejarnos llevar por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de crecer, hermanos, en estatura. Ahora, sigue diciendo la palabra en nuestro Dios, en Lucas 52, y nos dice que también necesitamos crecer en sabiduría. Cristo crecía en sabiduría, no se quedaba estancado. En eso, hermanos, la palabra sabiduría habla de poder discernir las cosas. ¿Qué es esto? Bueno, entender qué está bien, qué está mal y dejarnos llevar por lo correcto. ¿Okay? Eso es sabiduría. Podríamos decir que parte de la sabiduría es un conocimiento amplio en la palabra de nuestro Dios. Que ese conocimiento nos ayuda a que nosotros vayamos viviendo de una manera correcta delante de nuestro Padre Celestial. Que cuando Dios nos dice no, nosotros aceptar ese no. Que cuando Dios nos dice sí, entonces nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos está pidiendo. Esto es parte de la sabiduría espiritual. Esto, hermanos, es muy necesario. ¿Por qué? Porque una persona puede tener un crecimiento, ¿sí?, físico, natural, correctamente, pero si su mente no se desarrolla, también es un problema de crecimiento. Si hablamos físicamente, hermanos, si su mente no se desarrolla, también es un problema, porque lo natural es que tu mente vaya al mismo tiempo creciendo junto con tu estatura, ¿sí? Esto es lo normal, ¿verdad que sí? Es lo normal. Pero puede pasar por algún problema, usted ya después podría estudiar un poco, preguntarle a los hermanos que han estudiado un poco de medicina. Un poco, se pasan mucho tiempo estudiando y yo diciendo un poco, ¿verdad? A los hermanos que han estudiado mucho de medicina, hermanos, porque estudian demasiado, pueden preguntarles por qué afecta esto, pero el crecimiento de la mente también es muy necesario junto con el crecimiento físico, ¿okay? En lo espiritual es lo mismo. Usted va a crecer en estatura por medio de su trabajo, se va a notar, según lo que vimos en Efesios, por medio de lo que usted hace, por medio del alimento que usted ingiere, ¿sí?, por medio de que usted ya está tomando decisiones de adulto. Esto le va a ayudar a entender que usted ya está creciendo de estatura.
El crecimiento en sabiduría, hermanos, tiene mucho que ver con el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Qué conocimiento usted tiene, hermano? ¿Usted puede discernir el bien del mal? Porque a veces, hermanos, sucede que nosotros como cristianos estamos viviendo y actuando de una manera en la que no nos damos cuenta que estamos haciendo mal. ¿Sí se ha dado cuenta usted de esto? De algunos hermanos, porque si le digo de ustedes, usted me va a decir que no, ¿verdad? No, hermano, yo estoy bien, yo estoy viviendo bien. Pero tampoco no lo hemos visto, no lo hemos visto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sucede que comentarios, que actitudes, que ciertas formas de ser de otra persona nos afectan mucho. Y nosotros, al ver esto, actuamos de una misma manera. ¿Sí? ¿Cómo? Es que si el hermano me habló mal, yo también le voy a gritar. Si el hermano me invitó, yo también le invito. Si el hermano no me saludó, pues yo tampoco le saludo. Si el hermano hizo esto, yo también lo hago. Si aquel hizo esto, yo también. Y luego viene el hermano a reprender: hermano, ¿por qué hiciste esto? Hermano, ¿y por qué no va a regañar a los demás? El hermano tal también está haciendo lo mismo. ¿Verdad que sí? Sucede eso en muchos hermanos. Bueno, el pasaje que leíamos en Hebreos, al principio, Hebreos capítulo 5, el versículo 14, nos dice que para eso es el ejercicio. Ejercitar nuestros sentidos para el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Y si alguien está haciendo mal, hermano, pues ya es cosa de ellos, ¿verdad? Usted tiene que crecer en su sabiduría, en la sabiduría de nuestro Dios. Hermanos, Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 13, versículo 18. Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Este versículo, hermanos, nos habla de la sabiduría. ¿Sí? Nos habla de la sabiduría. Y nos habla de la sabiduría que desciende, ¿de dónde? De lo alto. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre nosotros, entre ustedes? ¿Quién es sabio y entendido? Aquí utiliza la palabra vosotros, utiliza la palabra ustedes. Sin embargo, vamos a utilizarlo como nosotros aquí. Todos nosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Quién? Yo no dice el versículo ese. Dice: muéstralo. ¿Cómo? ¿Levantando la mano? Muéstralo diciendo yo. Muéstralo por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo vamos a demostrar nuestra sabiduría espiritual? Con los hechos, hermano. ¿Sí? Con los hechos. ¿Quién es el más sabio aquí, hermanos? Dios y Jesucristo. Nuestro Dios. Pero de la congregación, ¿a quién? ¿Quién es el más sabio? Pues el que más trabaja, hermano. Yo soy el más burro. El que más trabaja, el que más obra, el que más humildad tiene. ¿Por qué? Porque no es decir yo soy el sabio. No, yo soy el que tiene más sabiduría. ¿Por qué? Porque eso está mal, hermano. ¿Sí? Eso está mal. El que diga ser sabio, hágase ignorante. Está mal eso. Debemos de tener primeramente humildad. Y segundo, tenemos que obrar. Tenemos que trabajar. La sabiduría, hermanos, se demuestra por medio de nuestras obras. Y aclara, por nuestra buena, ¿qué? Conducta. Pero ¿qué sucede? Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os dice el versículo, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si hay celos amargos y hay contención, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son celos amargos y qué es contención en nuestro corazón? ¿Qué es contención? Pleitista. Pero no dice que contención los unos con los otros. Dice contención en vuestro corazón. ¿A qué se refiere? Primero, hermanos, celos amargos. Cuando nosotros tenemos celos, ¿de qué tenemos celos? ¿De dónde provienen los celos? ¿Por qué vienen los celos? Envidia. Egoísmo. ¿Sí? ¿No le ha pasado de que, es por qué nada más con el hermano? ¿Y por qué conmigo? No.
Es que ¿por qué nada más el hermano? ¿Por qué yo no? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y luego empiezan las contenciones en nuestro corazón. No vamos y le decimos al hermano, ¿verdad que no? Pero nos lo guardamos en nuestro corazón. Y ahí estamos enojados con el hermano Antonio, porque el hermano Antonio no me tomó en cuenta. Y ahí estamos enojados con el hermano Ezequiel, porque el hermano Ezequiel dijo esto. Y ahí estamos enojados con el hermano Pío, porque... Y tenemos en nuestro corazón, ahí va los celos amargos, ¿no? Y ahí va la contención en nuestro corazón. ¿Sí? ¿A qué? A perjudicar nuestra vida espiritual. Y esto daña nuestras acciones, ¿sí o no? Porque cuando tenemos contención en nuestro corazón con el hermano Antonio, si el hermano Antonio no sabe, pero yo sí sé que estoy bien enojado con él, pues yo ya no voy y le saludo como antes. Antes lo agarré, hermano Antonio, y un abrazo. Y lo abrazaba con mucho gusto. Pero ahora lo veo y hay contención en mi corazón, ¿y qué hago? Lo esquivas. Nada más lo saludo. O a veces ni lo saludo, ¿verdad? ¿Verdad que pasa esto? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, esto es señal de que no hay sabiduría en su corazón. Usted no está creciendo en sabiduría. Porque sus acciones no son las de una persona sabia. ¿Ok? No son de una persona sabia. Por eso dice el versículo. Entonces no te jactes, ni mientas contra la verdad. No eres sabio. No estás creciendo. ¿Sí? No estás madurando espiritualmente. Hay que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Hay que cambiar nuestra forma de actuar y la forma de conducirnos. Es lo que dice el versículo. Sigue diciendo, hermanos. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal. Es una sabiduría animal. Es una sabiduría, ¿qué? Diabólica. Si usted, hermanos, en su sabiduría sigue teniendo celos, sigue habiendo amargura y sigue habiendo contención, entonces la sabiduría que usted tiene, aunque conozca mucho de la palabra de Dios, aunque conozca mucho de la Escritura, sigue siendo una sabiduría, ¿qué? Diabólica. Porque el diablo es sabio, hermanos. ¿Verdad que sí? El diablo es sabio, pero su sabiduría es diabólica. Es enemiga. Es de un adversario. Pero la sabiduría que viene de lo alto, dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo? Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y luego dice el versículo, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Se da cuenta? Si nosotros seguimos actuando con hipocresía, si nosotros seguimos teniendo celos, si nosotros seguimos teniendo amargura y seguimos de contenciosos en nuestro corazón o con los hermanos, entonces no estamos creciendo espiritualmente. Estamos estancados en una niñez espiritual. ¿Sí? Tenemos que crecer en sabiduría. Ahora, esa sabiduría, para yo tener esa buena actitud, para yo tener ese conocimiento pleno, para poder actuar de una manera correcta, pues ¿de dónde viene? Efesios capítulo 4, versículo 13, ya lo dijimos, hermanos, no sé si usted puso atención a esto. Pero en Efesios capítulo 4, donde nos habla del crecimiento espiritual en estatura, y que debemos de llegar a la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo, nos dice claramente, en ese mismo versículo, pero en palabras anteriores, nos dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y luego dice el versículo, y del conocimiento de ¿quién? Eso es sabiduría. ¿Sí? Tener el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es tener el conocimiento del Hijo de Dios? Sencillo. ¿Sí? Sencillo. El llegar a tener el conocimiento del Hijo de Dios es llegar a conocer realmente cómo vivió Cristo, cómo actuaba, cómo hablaba, cómo pensaba. ¿Para qué? Para que cuando yo me presente en esos mismos problemas, en esas mismas situaciones, yo sepa cómo actuar. Oye, a mí el hermano me gritó. ¿Cuántos no le gritaron y le escupieron a Cristo? ¿Cómo debes de actuar? Dice Cristo. Ese es el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo actuó Cristo, hermanos? ¿También se volteó y les escupió? ¿Les gritó? ¿Les reclamó? ¿Les peleó? ¿Contendió con ellos? ¿Qué hizo Cristo?
sabiduría y conocimiento del Hijo de nuestro Dios. ¿O no, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo dijo, tengo sed. Y tenía tanta sed nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente que cuando uno tiene sed, pues ¿qué es lo que quiere? ¿Qué le dieron a Jesús? ¿Algo para refrescarse? ¿Verdad que no? ¿No le dieron algo para refrescarse? Vinagre, hermano. ¿Sí? Pero cuando nosotros no nos dan lo que queremos, ahí sí discutimos y peleamos. Tenemos que tener el conocimiento del Hijo de Dios, conocerlo realmente, ver cómo actuó, ver cómo pensó. Eso es sabiduría, hermano. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros, hombre? ¿Quién es? El que muestra por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso es crecer en sabiduría. Ahora, ya no vamos a terminar de ver lo demás, hermanos. Vamos a concluir hasta aquí. Crecer en gracia, hermanos, es muy importante. Gracia para con Dios, pero dice también el versículo para con los hombres. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nos toca a nosotros que hay un problema o algo, o de que un hermano viene y nos dice, hermano, tienes que cambiar esto de tu vida, y nosotros simplemente contestamos, hermano, yo no estoy aquí para agradar a nadie, más que a Dios. Y es cierto, usted está aquí para agradar a Dios, pero agradando a Dios y siendo una buena persona y actuando de una manera sabia, entonces usted también puede agradar a los hombres. Usted también puede agradar a los hombres. ¿A qué hombres? Bueno, a los que también están ser guiados o están siendo guiados por nuestro Padre Celestial. Y los jóvenes somos muy dados a eso, ¿no? Somos, me incluyo. Yo ya estoy casado, pero como quiera, estoy joven. Somos muy dados a, no, hermano, es que yo no estoy aquí para agradar a nadie. ¿Sí? ¿Qué? Espérate, calmado, sí estás para agradar a alguien. Estás primeramente para agradar a Dios, pero también tenemos que buscar gracia ante los siervos de nuestro Dios, ante los hombres. ¿Por qué? ¿Es importante, hermanos? Claro que sí. Es muy importante. Porque cuando llamamos gracia ante los ojos de los hombres, es porque los estamos sirviendo. Es porque les estamos ayudando. Es porque estamos buscando su bien antes que el nuestro. Y eso es de un cristiano. ¿O no? ¿O no? Entonces, eso es muy importante. Jóvenes, también es muy importante que comprendamos eso. No es nada más de que yo no estoy para agradar. Claro que sí. Agradémonos los unos a los otros. ¿Cómo? Sirviéndonos, ayudándonos, preocupándonos por los demás. Es tiempo de crecer, hermanos. Es tiempo de que nosotros crezcamos espiritualmente. Es tiempo que dejemos la niñez espiritual. Y la niñez espiritual se deja, hermanos, ¿sí? No por el tiempo que tengamos en la iglesia del Señor. Hermanos, es que yo tengo 20 años. Hermanos, es que yo tengo 1 año. Hermanos, es que yo tengo apenas, estoy recién bautizado. Hermanos, el crecimiento espiritual no se da por el tiempo. Eso es algo importante que debemos de entender. No se da por el tiempo. Se da cuando nosotros empezamos a digerir el alimento sólido. Se da cuando empezamos a ejercitarnos para tener una estatura correcta. Se da cuando llegamos a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Obrando como Cristo obró, por medio de la sabiduría. Cuando nosotros tenemos esa sabiduría en la que sabemos distinguir el bien del mal y dejamos llevarnos por el bien, entonces estamos creciendo. ¿Sí? No se da por el tiempo, hermano. No se da por el que es adulto o no se da porque es joven. Tanto jóvenes y adultos, hermano. Tanto jóvenes y adultos necesitamos crecer espiritualmente. Ahora, ¿cómo se muestra el crecimiento? Ya lo dijimos. Cuando se sale a trabajar, cuando se sale a obrar, cuando se empieza a servir a los hermanos. Allí se muestra el verdadero crecimiento espiritual. Nuestro Señor Jesucristo tenía la edad de 12 años. 12 años. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Con sus padres en camino? Haciendo la obra de su padre. Haciendo la obra de nuestro Dios. 12 años. ¿Sí? Ay, hermanos, que yo estoy muy joven. Ay, hermanos, que yo estoy muy viejo. La edad física no importa, sino la edad espiritual, su crecimiento espiritual. Ese es el que le va a ayudar a usted a trabajar en la obra del Señor. ¿Okay? ¿Preguntas, comentarios desde aquí, hermanos? ¿Algo que quieran decir?
Y con eso concluimos, hermano. También, como dice, no tiene edad, pero también con la vejez, en lugar de crecer, vamos a veces para atrás. A mí me está sucediendo mucho eso. Sabía mucho, ahora ya no me acuerdo de nada, se me olvida y no me acuerdo ni cómo se llama el fulano que estoy mirando y que lo mire todos los días, se me olvida el nombre. Otra pregunta o otro comentario, dice, ¿por qué dice la Biblia? Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y que hay infinidad de sectas y sectarismos y predican con la Biblia. Pero es que la Biblia se presta para la verdad y también para la mentira, por lo que dice, porque a quién le dijo, a quién se lo dijo, en qué tiempo se lo dijo y por qué se lo dijo. Y nosotros si leemos la Biblia nomás así de corrido en una parte, pues entendemos en partes, pero no sabemos ni por qué lo está diciendo. Y en eso, cuando leemos la Biblia, siempre debemos de saber qué parte de la Biblia estamos leyendo y en qué tiempo se escribió y para quién se escribió. Porque por eso son las doctrinas que andan volando para todos rumbos. Porque les revuelven, creen que toda la Biblia es para los mismos días, para el mismo día y ahí va de todo. Claro que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Así es. Eso es lo que yo pienso. Sí, no sé lo que piensen ustedes o lo que quiera comentar. Primero es cierto, ¿no? Es cierto que con la edad, pues muchas cosas ya se van dificultando, ¿no? Se entiende eso y se comprende. Sin embargo, no debemos de dejar de hacer la obra del Señor en lo que se pueda. Y eso yo creo que el hermano lo comprende y lo entendemos todos, ¿no? O sea, cada quien va a obrar según sus posibilidades. Eso mismo lo dice la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios no nos va a pedir más de lo que nosotros podamos darle. Cada quien le da al Señor lo que puede, pero lo mejor de lo que le va a dar, de lo que le puede dar. ¿Okay? En lo otro, hermanos, pues simplemente por el comentario de la sabiduría que debemos de tener espiritual, todo es en base al conocimiento del Hijo de Dios, hermanos. Cuando usted conoce a Jesucristo y empieza a conocer cómo actuaba, cómo pensaba, cómo esto, y conoce la doctrina, dice la Escritura que el Espíritu Santo nos guía. Ahora, cuando se tuercen las Escrituras, el apóstol Pedro explica y dice ¿por qué? Dice que porque hay inconstantes e indoctos que las tuercen, ¿sí? ¿Qué indica esto? Que si se está torciendo la Escritura es porque quien está enseñando no es una persona constante, es decir, todavía no ha crecido espiritualmente, sigue siendo un niño espiritual. ¿Por qué? Porque no le gusta digerir el alimento sólido que da la palabra de nuestro Dios. Entonces son muchos problemas los que afectan en esta situación. Lo importante, hermanos, es que nosotros nos dejemos dejar por la sabiduría, dejar llevar por la sabiduría que desciende de lo alto, que ya nos dice cuál es esa sabiduría. Ya lo vimos en Santiago capítulo 3, ya nos dijo cómo debemos dejarnos llevar y sobre todo obrar como nuestro Señor Jesucristo obró. Eso es lo principal. Cuando nosotros llegamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces vamos a comprender por qué se dijo esas cosas, a quién se los dijo y para qué se les dijo. Porque toda la Biblia, hermanos, tiene un mismo fin. ¿Llevarnos a quién? A Cristo. ¿Ok? Llevarnos a Cristo. Entonces la Biblia tiene ese mismo fin. Hermanos, concluimos. Muchas gracias a todos por su atención y que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu hermano, porque